Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por United Health Group este año 2024. No he traído vídeo antes debido a que, no sé si os habréis fijado, yo lo he comentado, estoy grabando desde mi puesto de trabajo. El caso es que yo acordé que cuando tuviese ratos libres o en algunos momentos en los que no tuviese mucho trabajo, pues yo pudiera dedicarme a grabar y crear contenido para el canal de YouTube. Debido a las festividades que ha habido que coincidían en que muchas de esas fiestas eran días laborables y yo agradezco, no he podido grabar tanto. Además, le añades que mi puesto de trabajo de contabilidad, pues tengo que cerrar el año y bueno, son unos meses algo convulsos, pues no he tenido tiempo. El caso es que ya más o menos está todo al día y vuelvo a estar pues aquí. Y bueno, vamos a hablar ya de lo que interesa aquí, que es la empresa en cuestión. United Health capitaliza aproximadamente unos 500.000 millones de dólares. Es una empresa Big Cap, es una empresa muy importante y es de los principales proveedores estadounidenses que ofrecen pues servicios y productos sanitarios. Dentro de estos servicios son los seguros de salud y también estos servicios médicos, bueno, con receta. Es una empresa que tanto la directiva, inversores y todo su entorno, los stakeholders, van a estar muy pendientes de lo que se decida desde el gobierno en cuanto a planes de Medicare y relacionados. Por lo tanto, es una empresa que está muy bien posicionada en este segmento, en este sector, pero siempre en dependencia de lo que vayan a hacer pues, el gobierno de turno según la decisión que tome. Y es una empresa que ya analizamos aquí en el canal, la verdad es que me gustó bastante. Es una empresa muy especializada en adquirir otras compañías, otras aseguradoras, pues compone muy bien y de hecho es una empresa que desde entonces ha ido subiendo mucho en bolsa. Ahora mismo la tenemos a unos precios de $509 la acción, viene de una corrección desde los $620 y actualmente está sobre la media de 50 sesiones. Para los que invierten en dividendo, la empresa reparte dividendo, aproximadamente es del 1,65. No sé si esta cuota llega a ser interesante para algunos de vosotros. Tened en cuenta que es una empresa que tiene un constante crecimiento, es una empresa que compone muy bien y que va aumentando progresivamente su dividendo. No estoy defendiendo para nada que sea un buen dividendo, sin embargo, sí es cierto que, como podréis fijaros aquí, en el año 2024 empezó el primer trimestre repartiendo $1,88 por acción y acabó repartiendo 2,10. Es decir, cada año, después de la primera reunión, deciden si actualizan el dividendo o no. Tened en cuenta que esta proyección ha ido en aumento y por lo tanto, si tú inviertes ahora, ¿vale? De ser el caso, muy probablemente en 5 o 10 años esta cuota de aquí pues haya aumentado y la empresa, luego lo veremos, tiene capacidad para ello si sigue manteniendo estos crecimientos. Nada, puntualizar antes de quitar esta página que reparte dividendo trimestralmente y por lo tanto para aquellos que estén especializados o enfocados en el dividendo, a lo mejor les va bien para periodificar sus ingresos. Y ahora nos encontramos en la web de stockanalysis.com. Nada, comentar que esta web ya la utilizábamos, lo único que no aparecía información de empresas europeas. Ahora me he dado cuenta que tienen información de empresas obviamente americanas, pero europeas y otras de alrededor del mundo. Y por lo tanto esto lo hace muy interesante porque aquí hay unas tablas que me dan ya mucha información. Hay el income statement, balance sheet, cash flow y ratios, ¿vale? La información que hay aquí es bastante fiel y bueno, no es para tomarla al 100% en serio porque luego deberíamos ir a los resultados presentados, a los informes oficiales y de ahí sacar la información para poder proseguir en los análisis, pero orientativamente nos va muy bien. Y además que la fuente es Standard & Poor's Capital IQ, ¿vale? Entonces es una fuente bastante fiable. Es el mismo proveedor que da información a Market Screener que acabamos de ver anteriormente. Pues actualmente tiene un PER de 32-33 veces beneficios. Es un PER algo elevado, pero es una empresa de calidad. Es una empresa que consigue crecer año tras año y la verdad es que bueno, yo no la compraría a estos precios, pero puede ser razonable para aquel que lo intente justificar con que es una empresa de garantías, ¿vale? Es una empresa que compone, adquiere otras sociedades, las integra y sigue componiendo. La verdad es que está muy bien gestionada y ya lo veremos. Fijaros que tiene un ratio de endeudamiento, deuda neta EBITDA de 2 veces, ¿vale? Por lo tanto, a partir de 3 es cuando la empresa empieza a estar sobreendeudada. Es un ratio de endeudamiento óptimo.
pero luego la empresa tiene una posición de caja y de inversiones a largo plazo en bonos y otro tipo de productos de renta fija que una vez venzan, pues puede emplear este dinero para la cancelación de la deuda. Prácticamente tiene deuda negativa, deuda neta negativa. Tiene unos ROE y ROA interesantes, positivos. Interesantísimo el ROIC de un 11%. Esto lo hace realmente muy interesante porque nos da a entender que la empresa, los activos que gestiona, pues les saca rendimiento, ¿vale? En un 7%. Del equity que tiene un 15%. Por lo tanto, sabe apalancarse y esto hace pues que el ROE sea más elevado. Bueno, ya lo explicaríamos en otros videos, que a largo plazo, y hago un spoiler, a largo plazo, os comento, me gustaría hacer pues un curso, o por así decirlo, aquí en YouTube, explicando cómo yo analizo las empresas y así seamos mucha más gente, ¿vale? Viendo los mismos datos, interpretándolos de la misma forma y poderlo compartirlo entre todos. Pero bueno, estos son cuentos que yo tengo en mi cabeza. Quién sabe si se podrán llevar a cabo, pero es una idea que tengo. Luego el Free Cash Flow Yield, ¿vale? Un dato que considero muy importante es el Free Cash Flow, ¿vale? El flujo de caja de las operaciones menos los CAPEX, pues tenemos que es la caja generada libre, ¿vale? A disposición de la empresa, que ésta pueda emplearla a lo que quiera. Luego, obviamente, tendrá que pagar deuda y otras cosas, pero digamos, esta entre el market cap. Y este ratio mínimamente a mí me gusta que esté por encima del 4, 4,5, ¿vale? Cuando compro una empresa, mínimamente tiene que cumplir este requisito, a no ser que yo tenga unas expectativas de crecimiento muy, muy altas. Fijaros que en el histórico ha estado en estas cifras. Por lo tanto, está, digamos, a precio, si lo comparamos históricamente, que tampoco lo veo muy adecuado. Y ya para comentar, empresa que reparte dividendo, que ya lo habíamos dicho, un payout ratio del 54%, por lo tanto, de los beneficios netos únicamente distribuye un 54% a sus accionistas, ¿vale? El resto se lo queda y capitaliza o lo emplea para otras cosas. De hecho, esta empresa hace recompras de forma bastante intensas y de hecho las acciones en circulación van menguando. Y esto es muy interesante porque si tú mantienes el beneficio pero reduces las acciones en circulación, el beneficio por acción implícitamente va aumentando aún no hayan incrementado los beneficios. Y por lo tanto, es una forma de remunerar al accionista que cada vez tiene mayor proporción de acciones de la empresa, mayores derechos de voto y además mayor beneficio por acción. Me he quitado los cascos que no me he dado cuenta que los tenía puestos. Ahora revisando cómo estaba yendo la grabación me he dado cuenta que los tenía puestos y la verdad es que no estoy escuchando nada. Una tontería, pero bueno. Ya nos encontramos en la cuenta de resultados del año 2024 de United Health Group, ¿vale? Como habíamos dicho, es una empresa que crece a nivel de ventas. Fijaros por segmento cómo la compañía incrementa en los servicios premium un 6,1% de las ventas, en cuanto a productos un 17,94%, servicios un 5,6% y investment and other income un 27%. Todo esto hace que la empresa incremente su nivel de ventas un 10,83%. Ahora que está tan de moda la inflación, pese a que esta está reduciéndose, está en torno al 2-3%, la empresa consigue incrementar sus ventas un 10,83%, mientras que sus gastos totales únicamente se incrementan un 8,4%. Por lo tanto, estamos viendo cómo la empresa, a medida que crece, pues aumenta su nivel de beneficios, no solo por el incremento de las ventas, sino por una mayor eficiencia y gestión de los costes. Por supuesto, luego habría que ver cuáles de estos productos les ofrece a la compañía un mayor margen, ¿vale? Y esto lo podríamos ver perfectamente, os lo dejo a vosotros como tarea. Nos encontramos aquí como hay unas ganancias, unas pérdidas, en este caso unas pérdidas de la venta de subsidiarias. La verdad es que la empresa está en un proceso de reestructuración, está dejando de operar en algunos mercados como Brasil. La empresa se está reorganizando y optimizando y saliendo de algunos mercados de América Latina, los cuales pues no ve viable continuar o no les interesa. En este caso, de estos activos o subsidiarias mantenidas para la venta, ha obtenido una pérdida que no deja de ser un ajuste contable y que luego veremos en el estado de flujos de efectivo. Este ajuste contable claramente ha afectado el resultado. Fijaros que si normalizásemos este beneficio neto excluyendo este ajuste, tendremos un beneficio similar al del año pasado, ¿vale? Luego,
pues entraríamos a valorar si este se ha incrementado, si podría haber sido mejor, si podría haber sido peor. Pero en este caso, debido a este ajuste contable, que no ha supuesto ahora, en este ejercicio, una salida monetaria de dinero, pues ha hecho que la empresa únicamente gane 14.400 millones de dólares, lo que supone un margen neto, dato muy importante que yo siempre veo en las empresas, de un 4,6%, mientras que en el año anterior fue del 7,95%. Este margen neto, la verdad es que siendo de estas magnitudes, de esta proporción, ya son suficientes para que la empresa, al ser tan grande, pueda capitalizar, repartir dividendos, recomprar acciones, etc. ¿Vale? La verdad es que la empresa es bastante sólida y consigue replicar este ejercicio, o sea, estos resultados año tras año, incluso con incrementos de las ventas. Y fijaros en el detalle como la empresa de 938.000 millones, entiendo, de acciones en circulación pasa a 929.000 millones. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo. Fijaros cómo la empresa ha generado 24.200 millones de dólares, de los cuales ha invertido unos 20.527 millones de dólares, y en cuanto a los flujos de financiación vemos que han salido unos 3.512. A final de cuentas vemos cómo ha habido un decrecimiento de la caja de unos 115 millones. En el año anterior hubo un incremento de 2.062 millones. Veremos a ver qué es lo que ha sucedido. Por lo pronto vemos que en cuanto a la generación de caja, esta ha sido inferior a la del año anterior. Fijaros cómo se excluyen estos 8.300 millones de ajustes que hemos comentado en la cuenta de resultados por la venta de subsidiarias. El caso es que es un ajuste contable. Si en algún momento ha habido una salida de efectivo, ha sido cuando se adquirió esa empresa, ¿vale? Aunque también podría ser que hubiese una salida de dinero, ¿vale? Ya lo hubiésemos visto cuando esta línea no hubiese aparecido aquí. Porque realmente ese gasto se hubiese convertido también en una salida de dinero y no habría estos ajustes contables que hay aquí, como podrían ser las amortizaciones. Tened en cuenta que son ajustes contables. Vemos que es una empresa que adquiere otros negocios, lo hizo en el año anterior, lo vuelve a hacer este año. Es algo que hace muy recurrentemente y deberíamos luego en el balance fijarnos cómo está el goodwill, ¿vale? Lo dejo aquí. En cuanto cotilleo, aquí pasó algo, ¿vale? Hubo un ciberataque que afectó la actividad de sus proveedores. United Health decidió dar préstamos a esta gente y mi pregunta era, ¿van a fondo perdido? Lo dudo, pero supongo que eran estratégicos, era necesario ayudarles porque si no, rompíamos el suministro de la compañía, si no, tú no accedes a ayudarlos, a no ser que sean entidades gubernamentales. Tampoco estoy informado al 100%. El caso es que hubo un desembolso de 9.033 millones. Dato importante es que estos préstamos están en los flujos de inversión, por lo tanto, la empresa lo considera una inversión. Y de estos 9.000 ya han devuelto 4.500, que es casi la mitad, ¿vale? Redondeando al alza. El caso es que, bueno, de estos 24.000 millones han salido 20.000 millones. Hasta aquí únicamente tenemos ya 4.000 millones disponibles para lo que viene. El caso es que no ha sido así. Hemos tenido que pedir dinero. Podríamos decir, no, ha pedido dinero para recomprar acciones, para pagar dividendo. No, en este caso he remarcado que el nivel de deuda se asemeja bastante a la adquisición que ha llevado a cabo la compañía y por lo tanto, ¿vale? Pues, y ya lo comentamos en el vídeo anterior, la empresa pedía deuda para comprar empresas. Y esto está bien, no pide deuda para recomprar, pagar dividendos y recomprar acciones, aunque indirectamente sí es así. Si tú no pagas esto, pues te ahorras pedir deuda y compras la empresa. Pero claro, tienes que remunerar a tus accionistas, tus fieles accionistas. En este caso, vemos que la empresa recompra 9.000 millones de dólares en acciones, una cantidad bastante importante. Del beneficio neto, pues ya estaríamos en torno al 60-70% y luego reparte dividendo. La verdad es que una remuneración bastante completa, pero casi con un payout, si sumamos las recompras con los dividendos, del 100%. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya nos encontramos en el balance de situación. Lo he dicho, vamos a ver cuál es la estructura patrimonial de la empresa, cómo le está funcionando, cuáles son los cambios más importantes que ha habido y, en definitiva, bueno, este balance de situación es muy resumido, pero bueno, para el análisis que yo quería traer,
me es suficiente. Fijaros que la empresa tiene una posición de caja de unos 29.000 millones de dólares, que suponen un 9,73% del activo total. La verdad, un dato por ciento bastante importante y una cantidad que es importante también. O sea, son 30.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué pasa? Que la empresa tiene una deuda financiera a largo plazo de 72.000 millones y una a corto plazo de 4.500 millones. Si lo sumamos, son unos 76.000, 77.000 millones de dólares. Si tenemos en cuenta la caja, tenemos la deuda financiera, pero si tenemos en cuenta las inversiones a largo plazo, que si tú te vas al informe del año 2023, por ejemplo, puedes ver una información mucho más explayada y detallada. Ves que estos son inversiones en productos financieros y por lo tanto tienen vencimiento, que aparte de generarte un rendimiento, pues si tú esperas al vencimiento te devolverán este importe. Si sumado a esto lo consideras cash, ves que a final de cuentas la empresa incluso tiene deuda financiera neta negativa. Tiene pues una gran solvencia. Y además si tenemos en cuenta el EBITDA o el free cash flow, la empresa tiene una gran capacidad de pago de deuda. Lo que pasa es que puede mantenerla e ir pagando a medida que van llegando los vencimientos, incluso aumentarla a medida que va incrementándose el negocio y las adquisiciones de otras empresas. Un dato curioso que me gustaría comentar es el fondo de maniobra que tiene la compañía. Es negativo. Los activos circulantes o a corto plazo son inferiores a los pasivos o vencimientos a corto plazo que tiene la empresa. ¿Qué significa esto? Que en el momento, si a final de años liquidásemos esto, ¿vale? Lo cobramos todo y lo convertimos en cash y pagásemos todas las deudas a corto plazo, nos faltaría dinero. ¿Qué pasa? Que este tipo de empresas suele tener una gran capacidad de negociación y por contra, en unas empresas consideraríamos que la empresa tiene problemas de liquidez, incluso está empezando a ponerse en una situación de impago. Esta empresa no es así. Tiene una gran facilidad para negociar con sus proveedores. De hecho, es que los tiene muy mimados hasta tal punto que les ha ofrecido 9.500 millones de dólares para poder solventar todos estos problemas derivados del ciberataque. Y a comentar que os invito a nunca olvidaros de cómo están los activos intangibles y el goodwill, porque estos, al final de cuentas, son números, ¿vale? Y son muy dados a desaparecer en los malos momentos. Porque al final estos son supuestos, no son nada tangibles y se han de calcular. ¿Qué pasa? Que si están muy inflados y empiezan a haber malos momentos, malos datos, la empresa no funciona como se esperaba, estos suelen actualizarse a la baja y estos acaban repercutiendo directamente contra el patrimonio neto. En este caso, el patrimonio neto es del 32,94% del pasivo total, unos 98.000 millones. Hay un incremento pese a recompras y dividendo. Esto es muy interesante porque la empresa va capitalizando, aún remunerando al accionista. Y lo único que, en proporción al pasivo total, sí que hay una disminución, ¿vale? En términos relativos, porque realmente la empresa aumenta sus niveles de activos y deuda a mayor ritmo de lo que lo hace el patrimonio neto. El caso es que me interesa ver cuando el goodwill, que en este caso es de unos 100.000 millones aproximadamente, está muy por encima del patrimonio neto, porque de haber estos ajustes, que normalmente esos ajustes no suelen ser voluntarios, sino exigidos por los auditores e incluso a veces pues por accionistas que están viendo. Cuando se ve que los datos no son fieles a la realidad, pues empiezan a haber estas presiones para hacer estos impairments. Y si hubiese impairments y un patrimonio neto inferior al goodwill, pues lo pasaría mal, porque podría llegar a incluso la compañía en una situación de quiebra técnica. El caso aquí no es, ¿vale? Pero hay que siempre valorarlo, ¿vale? E intentar entender si tienes una empresa con mucho goodwill, por qué aparece, por qué lo mantiene, o incluso por qué se incrementa. Entender por qué está ahí y aceptar que pese a los crecimientos de las ventas que pueda llegar a haber, pese al crecimiento de los beneficios que pueda llegar a haber, pueden existir y están implícitos los riesgos de impairment, ¿vale? En la contabilidad y que, pues eso, te acabas dando cuenta. O sea, os lo digo de verdad. Fijaros en esto que parece una tontería y tiene mucha más importancia de lo que la gente cree. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Espero que estéis tan contentos como yo de haber vuelto de nuevo aquí a YouTube y que
aprovechando que ahora las empresas están empezando a presentar resultados anuales, pues empezaré a centrarme en estas empresas, ¿vale? Para que tengáis pues unos análisis más completos, con una información más extensa, ¿vale? Y que podáis ver desde una perspectiva mejor, mayor, los datos que venimos analizando trimestralmente, ya que a veces no es la forma de analizar una empresa, no se pueden sacar conclusiones con un periodo tan corto de plazo, ¿vale? Pero con un año podemos ver muchas más cositas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta pronto.